Hola, bienvenidos a esta lección sobre estadísticas básicas. Una vez que tenemos los datos almacenados en un archivo de texto, bien sea en una hoja de cálculo o una base de datos, podemos calcular unas estadísticas que describen esos conjuntos de datos. Hay muchas herramientas que nosotros podemos utilizar para lo que es el análisis de datos, dependiendo de nuestras necesidades y de nuestras habilidades. Lo que vamos a hacer aquí es un análisis con dos de las herramientas más populares, la hoja de cálculo y el SQL, que ya en nuestra lección pasada vimos pues que el SQL, el Structured Query Language, es un lenguaje para poder acceder y manejar y entrar a esos datos que están almacenados en la base de datos. De modo que se pueda elegir el que mejor le funcione. O sea, vamos a poner aquí las dos posibilidades y eh, cada usuario, cada persona, cada quien escoge esa que mejor se le facilite según sus habilidades y sus capacidades. El objetivo, pues, es obtener información acerca de los datos, así que cualquier herramienta que pueda producirla, pues, es igualmente útil. Entonces, empezaremos con las estadísticas básicas y vamos a empezar con esas funciones estadísticas. Primero, ¿cierto? Lo primero, y es que primero pues vamos a necesitar datos. Por ejemplo, vamos a analizar algunos datos. Entonces, supongan que tenemos algunos datos, como por ejemplo datos de comida rápida, ¿cierto? Y en esos datos de comida rápida tenemos el restaurante donde se produce la comida, el tipo de comida que se produce, las calorías que aporta cada una de esas comidas, el porcentaje de grasa, el porcentaje de azúcares. Entonces, supongan que tenemos esos datos, esa información. Entonces, tenemos el restaurante, tenemos la comida, o sea, el tipo de comida, una hamburguesa, una malteada. Estamos hablando de comidas rápidas. Para una hamburguesa, ¿cierto? El tamaño de la hamburguesa, tenemos la información nutricional de lo que está aportando en calorías, en grasa y en sales, por ejemplo. Tenemos esa información. Con esa información, nosotros podríamos almacenarla, por ejemplo, en una hoja de cálculo o podríamos tenerla almacenada en una base de datos. Con base en eso, y toda esa información, donde tuviéramos toda esa información recopilada sobre los diferentes tipos de comida rápida y los diferentes restaurantes, ¿cierto? Entonces, podríamos empezar a responder preguntas básicas como, por ejemplo, ¿cuántos restaurantes tendríamos? ¿Cuánta información sobre hamburguesas tendríamos? Es decir, ¿cuántos datos hay? ¿Cuántos datos hay? Hay una función estadística que es, digamos, una función estadística muy sencilla acerca de lo que es un conjunto de datos y en particular el número de renglones que hay en ese conjunto de datos. Eso es lo primero que nosotros deberíamos averiguar, ya que nos ayuda a entender qué tan completo, ¿cierto? O no ese conjunto de datos que nosotros tenemos. Y así, pues, darle un poquitico más de sentido a los resultados que estaremos analizando. Entonces, en una hoja de cálculo podemos ver los números del renglón utilizando esta función que se llama la función COUNT. La función COUNT, es una función que nos va a permitir contar esa cantidad de renglones cuando estamos hablando, por ejemplo, en la hoja de cálculo. La misma función, ¿cierto? Parecida a la función count, esta vez sin A, solamente count. Esta función también existe en SQL.
y podemos utilizarla en el SQL para poder contar la cantidad de tuplas o la cantidad de datos que podríamos tener referente a esa especificidad que queremos averiguar. Ahora, imagínense que ya queremos avanzar un poquito más y, por ejemplo, estuviéramos interesados en revisar los promedios, básicamente para lo que son columnas numéricas. Nosotros solo podemos hablar de una función estadística como promedios cuando estamos hablando de valores numéricos. Yo no puedo hablar de un promedio en un tipo de dato que me dice el nombre de una comida, ¿cierto? Entonces aquí, cuando hablamos de promedios, pues entonces ya estaríamos hablando de columnas numéricas. Esta es una métrica estadística, ¿cierto? Que es una métrica bastante interesante, así como otras, como la media, como la moda, como la desviación estándar. Entonces, en la hoja de cálculo podemos utilizar la función average. Entonces, la función average está disponible en la hoja de cálculo y nos va a permitir calcular el promedio para una serie de datos. Si vamos a SQL, en SQL la función disponible es la función AVG. Entonces, con esta función podríamos encontrar la información sobre el promedio para lo que necesitemos revisar en la base de datos. Bueno, y ahora, ¿qué tal si nos planteáramos una pregunta como cuáles son los valores más grandes y cuáles son los valores más pequeños de una columna en particular? También, cuando hablamos aquí de los valores más grandes y los valores más pequeños de una columna en particular, pues también nos referimos a valores numéricos, ¿cierto? En este caso, una manera de entender los datos numéricos es calcular esos valores mínimos y máximos. En una hoja de cálculo, pues podemos utilizar estas funciones, la función max para calcular ese valor más grande y la función min para calcular ese valor más pequeño. Y en SQL vamos a utilizar estas mismas funciones, las funciones max y min también existen en el SQL. Bueno, un ejercicio interesante podría ser calcular, ¿sí? Encontrar cuál es el tamaño de porción más pequeño de las comidas ofrecidas, en un restaurante, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cuál es el plato, cuál es aquella comida que tiene la mayor cantidad de calorías? ¿O cuál es aquella comida que presenta la menor concentración de sodio? Entonces, todas estas son respuestas que podríamos dar con estas funciones max y min, tanto manejada en la hoja de cálculo como manejada en SQL. No están. ¿Bueno? Ya. A ver, revisa. No, espérate. Mejor no me hacer modo celular. ¿Cuál flechita? La de acá. Pero tampoco. Ya. Ya. Bueno, ahora vamos a continuar con más funciones estadísticas. Vamos a revisar otras funciones estadísticas también muy interesantes y muy oportunas. ¿Cuál es el valor total de una columna? Puede ser útil para resumir los valores en una columna, poder encontrar ese valor. Por ejemplo, muchas empresas, muchas organizaciones registran métricas que están relacionadas con la capacidad para tener éxito financiero, como por ejemplo las compras o las vistas que tiene una página, y la idea es poder totalizar esas métricas con el fin de mirar qué tan bien están haciendo las cosas o si algún tipo de estrategia que están poniendo en función está operando. En una hoja de cálculo podemos utilizar una función
y esa función es la función sum. La función sum nos va a permitir totalizar, nos va a permitir establecer el total por una columna. Todos estos son funciones que trabajan sobre valores numéricos. Y en SQL encontramos también la función sum. En SQL la función sum también es una función utilizada para poder totalizar. Digamos, si copiéramos, si cogiéramos cada plato de la lista, ¿cuántas calorías estaríamos consumiendo? Una buena forma para utilizar la función sum, una buena manera. Bueno, otra función interesante es la función para filtrar datos. Cuando queremos calcular estadísticas y esas estadísticas las queremos calcular sobre un subconjunto de un conjunto de datos, es decir, solamente sobre una parte de los datos, entonces se hace pertinente filtrar los datos. Puede ser que no nos importe mucho, por ejemplo, las hamburguesas, pero realmente queremos tener la información de las malteadas. O puede ser que no nos interese mucho conocer la información ni de hamburguesas ni malteadas y concentrarnos en lo que son las papas fritas. Aquí, en particular, el filtro más sencillo es solamente, digamos, ver los renglones, donde una columna sea exactamente igual a un valor en particular. Si quiero solamente malteadas, pues entonces buscaré aquel tipo de comida que es malteada. Si estoy trabajando sobre las papas fritas, pues entonces buscaré aquel en particular que sea papa frita. Por ejemplo, podemos filtrar el conjunto de datos de comida rápida para solo tener los renglones donde el tipo sea pues un tipo específico. En una hoja de cálculo, en realidad vamos a utilizar unas funciones que son unas variaciones de las funciones if o funciones si, y dentro de esas tenemos, por ejemplo, la función COUNTIF para contar el número de renglones que sean iguales a un valor. Otras funciones relacionadas son, por ejemplo, la función SUMIF, MINIF, MASIF, AVERAGEIF. Entonces, con eso podemos totalizar siempre y cuando podamos cumplir con un valor, por ejemplo, específico. En SQL se usan las mismas funciones que antes habíamos hablado, pero se agrega una cláusula. Esa cláusula se conoce como la cláusula WHERE con una condición. Por ejemplo, ¿cuántas malteadas podríamos encontrar en el conjunto de datos? Para poder responder esta pregunta, pues entonces podría ser muy pertinente en la hoja de cálculo utilizar la función COUNTIF, ¿cierto? Y en SQL pues trabajaríamos ya con la cláusula WHERE, donde pondríamos la condición específica de que el tipo de comida es malteada. Y así podríamos establecer ese continuo. Vamos con nuestra siguiente función estadística y hablamos de agrupar datos. ¿Cuál es la idea de agrupar datos? Bueno, cuando hablamos aquí de agrupar datos, básicamente lo que queremos hablar es de resumir, de hacer resúmenes por grupo. Entonces, todas nuestras estrategias anteriores calculan una sola estadística, ya sea de todo el conjunto de datos o de una parte, pues de un subconjunto. Pero a veces lo que queremos es ver un resumen de las estadísticas de acuerdo con una agrupación específica que nosotros estemos haciendo, como por ejemplo el número total de elementos que hay para cada restaurante o el promedio de calorías para cada tipo de comida. Entonces yo puedo tener un tipo de comida que son bebidas y dentro de ese tipo de comidas puedo tener malteadas, refrescos, puedo tener smoothies, bueno, puedo tener una gran variedad de comidas, entonces me puede interesar agrupar por ese tipo de comida y poder obtener una estadística en particular o un valor en particular.
Bueno, aquí vamos a encontrar una actividad, ¿cierto? Esta es una actividad propuesta donde en una hoja de cálculo eh, proponemos que se cree una tabla dinámica de forma que agrupe por una columna en particular y muestre las estadísticas que se deseen para esa columna. La tabla dinámica es una forma bastante particular que tiene la hoja de cálculo. Esto es una funcionalidad de la hoja de cálculo que es bastante versátil y permite hacer agrupaciones. Entonces, esta actividad busca que se explore un poquitico esta parte de lo que son las tablas dinámicas y cómo a través de las tablas dinámicas podemos hacer establecer ciertas categorías, establecer ciertos grupos. Entonces, digamos que esa forma, la manera en la que nosotros vamos a tratar de establecer estas estadísticas, parte un poquitico de explorar los conceptos sobre las tablas dinámicas, ¿sí? Entonces, aquí vamos a plantear, ¿cierto? Que conociendo un poquitico más y habiendo explorado un poquitico más sobre las tablas dinámicas, la idea es obtener estadísticas por grupo, ¿cierto? Entonces, una vez que ya podemos obtener esas estadísticas por grupo, haciéndolo con las tablas dinámicas, vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la cantidad de calorías de los platos del restaurante 1 para una serie para una serie de datos que vamos a tener? Estos datos que están aquí, pues simplemente son unas opciones en particular, porque no tenemos una base establecida. Esto es más bien una invitación a que ustedes establezcan sus propios grupos de datos, establezcan con base en este ejercicio que hemos hecho en esta lección y hagan una lista de restaurantes. Pueden ser unas 10, 20 tuplas para que hagan este primer ejercicio inicial. Entonces, si no recuerdan nombres de restaurantes o si lo quieren hacer un poco más rápido, ustedes pueden catalogar restaurante 1, restaurante 2, restaurante 3, definir 1, 2, 3, 4 platos por cada restaurante, establecer para cada plato una serie de calorías, establecer una serie de valores correspondientes, digamos, a sodio. Pueden también tratar de buscar esta información de los registros de registros que se pueden encontrar en internet y descargar esta información y con base en esto responder preguntas como esta que les estamos planteando aquí, que en realidad es una pregunta abierta y que busca que ustedes para un conjunto de datos entren y respondan una pregunta en particular. Entonces, es una invitación a hacer ese ejercicio, a que si no cuentan con mucho tiempo para entrar sus propios datos, para digitar sus propios datos, pues los pueden descargar de internet, de alguna de los sitios de internet donde pueden tener unos datos de muestra y con base en eso poder desarrollar ejercicios como este que planteamos acá. ¿Cuál es la cantidad de calorías de los platos de un restaurante específico? Recuerden que para poder resolver esta pregunta, pues entonces habría que utilizar un filtro, donde ese filtro pues va por el restaurante en particular que se estaría planteando. Para ampliar información, entonces proponemos aquí varios sitios. Hay un curso interesante en este primer enlace. Hay un curso que puede ser de interés, es un curso básico. También proponemos explorar un poquitico la parte de estadísticas aplicadas, estadística aplicada, perdón. Y Aulaclick es un sitio interesante donde podemos encontrar información sobre las bases de datos, información sobre Excel
y se puede hacer a nivel de curso, o sea que se puede manejar, se puede entrar, se puede explorar, porque es un curso de nivel básico, va avanzando y va llegando a las funciones un poquitico más elaboradas. Con esta información, ¿cierto? Esperamos que podamos cubrir varias cosas, tanto la parte del componente de almacenamiento como la parte del manejo de aquellas estadísticas básicas. Bueno, hemos llegado al fin de esta lección sobre estadísticas básicas. Eh, Recuerden que una vez que se cuenta con los datos, ya tenemos los datos almacenados, pues entonces la idea es poder empezar a trabajar sobre esos datos, poder describir esos conjuntos de datos y a explorarlos con algunas de los conceptos estadísticos básicos como un promedio, como una suma, como buscar un dato en particular con base en una categorización, con base en un agrupamiento. Herramientas como la hoja de cálculo y como la base de datos, pues son unas de las herramientas que se proponen en este curso, que esperamos que haya sido de su interés. Muchas gracias.